de las autoridades del Observatorio de Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la UBA. Estamos con esta actividad inaugurando un ciclo de conversaciones online que espero tenga sucesivas reuniones y encuentros en las próximas semanas, adaptándonos, por supuesto, a esta nueva modalidad que nos está imponiendo la pandemia del COVID-19. Para aquellos de ustedes que no conozcan el observatorio, les cuento que en la Facultad de Derecho de la UBA se ha creado este observatorio ya en junio del 2017, que hemos venido realizando actividades a lo largo de estos últimos meses, actividades que tienen que ver con encuentros académicos, profesores invitados que eventualmente dan alguna conferencia, proyectos de investigación, una clínica en Derecho Humanitario. También entrenamos a los equipos de la universidad que participan en los concursos de Derecho Internacional Humanitario en el exterior. Y tenemos una serie de publicaciones, entre las cuales nos enorgullece tener la posibilidad de ir emitiendo un boletín, que llamamos el BODI, que ya está por su cuarta edición, un boletín que tiene actualidades en materia de derecho humanitario, en el que presentamos algunos avances en nuestras investigaciones colectivas o personales, y en el cual además hay actividades en el área del derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal, que de alguna manera publicitamos, y que, por otra parte, incluye reseñas también bibliográficas. Yo no quisiera tomar mucho más tiempo de esta introducción. Ahora, si les parece, en el chat, para aquellos que estén interesados en las actividades del observatorio, voy a pasar los datos, digamos, de acceso a la página web, donde se pueden enterar un poco de todas las actividades, e incluso ver nuestra dirección de Instagram, Twitter, etcétera, para estar al tanto de las novedades. Y sí, lo que les quiero contar es que un poco el contenido de lo que Jimena Postleman va a presentar en la exposición de hoy tiene que ver en parte con un trabajo que publicó en el último boletín y que ustedes también van a poder tener acceso. Yo lo único que quisiera es agradecer no solo a todos los que integran el observatorio por haber hecho posible esto, en particular al secretario académico del observatorio, Marcos Kotlik, que fue quien tuvo la idea un poco de organizar este ciclo de conferencias que inauguramos hoy. Así que sin más, y agradeciendo por supuesto no solo a la expositora, a Jimena Postleman, que haya aceptado inaugurar este ciclo de charlas online, sino también a Valeria Guerra, que también integra el observatorio y que va a oficiar de moderadora de la charla de hoy. Además, Valeria va a explicar un poquito cómo va a ser la modalidad técnica de este encuentro. Disponibles para lo que necesiten de aquí en más, así que de vuelta, muchas gracias por el interés y por la presencia en estar acá escuchando. Valeria. Gracias, Emiliano. Bueno, muchas gracias a todas y todos y todes los que están del otro lado. Sabemos que son tiempos complejos, donde hay muchos seminarios, hay muchas cosas virtuales dando vuelta, así que estamos muy agradecidos y agradecidas que puedan estar allí acompañándonos en esta primera charla inicial que está organizada por el Observatorio de Derecho Internacional Humanitario. Mi nombre es Valeria Guerra, soy también integrante del observatorio y docente de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UBA. Antes de comenzar a presentar a nuestra excelente panelista, quería comentarles cómo va a ser la dinámica que vamos a tener en el día de hoy. Somos bastantes, así que la idea es que si ustedes tienen algún tipo de pregunta o quisieran tomar la palabra para hacer algún comentario y demás después de la presentación, podrán poner sus comentarios, preguntas en el chat, y yo y mis colegas vamos a ir sistematizando algunas preguntas, así como también quienes decidan pedir la palabra, y les vamos consecuentemente a habilitar el micrófono para que lo hagan en ese espacio. La idea también es que sea algo muy interactivo, así que les pedimos y alentamos a que pongan sus preguntas y comentarios en el chat. Aquellos que por tiempo no podamos abordar, lo vamos a hacer vía mail con posterioridad. Bien, quisiera presentar a la doctora Jimena Postleman, quien es también docente de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho de la UBA, quien nos va a presentar sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad,
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde una perspectiva o una crítica feminista. En este sentido, creo que no hay mejor tema con el cual comenzar esta charla, porque, como ustedes saben, este es el año, digamos, que marca el 20 aniversario de esa resolución del Consejo de Seguridad 1325, y que fue, digamos, la primera en incluir a las mujeres en esta agenda de paz y seguridad. En ella se reconoce, digamos, cuáles son también los efectos de la guerra sobre las mujeres, y bueno, vamos a ir entrando en la temática con la presentación de Jimena. Así que muchísimas gracias, Jimena, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias Emiliano y Valeria por la presentación. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los que se han sumado, muchas gracias. Y voy a compartir pantalla ahora para ver si puedo pasar una presentación, si la tecnología nos acompaña. Debería poderse. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Me los han silenciado, entonces le hablo a una pared en este momento. Y sí, se ve. Si quieres cambiar Ahí está. ¿Está bien? Ahí, perfecto. Muy bien. Bueno, la idea entonces, como explicaba Valeria hoy, es que charlemos un poco, idealmente de manera interactiva, dentro de lo que la plataforma Zoom nos permita, de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas, específicamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y mi idea es poderles compartir algunas cuestiones que estuve pensando o investigando, más que nada a raíz de un curso que hice el año pasado, a mitad de año, en la Universidad de Londres, sobre género y conflicto, que me llevó a empezar a pensar algunas cuestiones de esta temática y de esta agenda en particular. Sí vale aclarar que es una crítica más bien académica. Yo toco este tema desde una perspectiva más bien académica, entonces quizás lo que voy a hacer va a ser criticar un poco, o al menos traer algunas inquietudes en lo que hace a cómo está redactada la agenda, qué temáticas se tocan, cómo podemos interpretar algunas cuestiones o conceptos, y quizás si alguno de los asistentes o alguna de las asistentes toca este tema de manera más profesional, sería muy bueno también poder escuchar algún que otro comentario o input desde ese lado. Pero bueno, ya yendo a la cuestión principal, lamento que los PowerPoints no son mi fuerte, pero por lo menos para tener la información un poco más cerca, vamos a charlar de en qué consiste la agenda. La Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad inicia, como dijo Valeria, en el año 2000, con la resolución 1325, que saca el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que se compone en total de 10 resoluciones. Por eso la llamamos una agenda, no es solamente una resolución, sino que han sido 10 resoluciones que se fueron aprobando desde el año 2000 hasta la última que tenemos de fines de octubre del año pasado. Entonces es una agenda que, si bien ya este año cumple sus 20 años justamente, es totalmente actualizada y es totalmente actual, ¿sí? Y es importante entender que ninguna resolución reemplaza a la anterior, sino que se refuerzan, que se agregan compromisos, que se cambia alguna manera de tratar los conceptos, digamos, se avanza según también ciertas críticas o aportes de lo que es el feminismo transnacional o de las distintas corrientes de feminismo y ONGs nacionales e internacionales que están trabajando cuestiones de género y que van aportando y ayudando a que la agenda evolucione. Tiene su origen en el año 2000, por supuesto, y la ONG que principalmente la impulsó es esta que está mencionada acá en el PowerPoint, que se llama WILF, o Women International League for Peace and Freedom, ¿sí? Liga de las Mujeres para la Paz y la Libertad, que se funda a raíz de un grupo de mujeres que habían protestado durante la Primera Guerra Mundial para, bueno, el fin de la guerra y para, de alguna manera, un mundo más pacífico, más pacifista. Probablemente lo que buscaban idealmente las mujeres que componían WILF no fue directamente plasmado en la resolución 1325, pero sí fue un avance importante. ¿Y por qué digo esto? Obviamente las mujeres se imaginaban un mundo de paz, una paz concebida de manera feminista, en el que la igualdad de género llevara a la paz, ¿sí? Hablaban de desarme, de demovilización, etc. La resolución 1325, digamos, es parte del Consejo de Seguridad, digamos, surge de ese órgano, y ya de por sí eso lo va a ligar con la cuestión de paz y seguridad internacional. Entonces ya tenemos
una cuestión importante acá para hablar de una cierta securitización o militarización del tema, en el que vamos a unir la cuestión de la igualdad de género o la cuestión del sufrimiento de las mujeres a la seguridad, ¿sí? A los conflictos armados, a quizás la necesidad de utilizar la fuerza para prevenir o para erradicar la violencia de los conflictos armados contra las mujeres. Entonces, quizás la WILF no estaba esperando que habláramos de cómo podía la mujer sufrir menos en la guerra, sino que en realidad lo que buscaba era que no hubiera guerras. Pero de cualquier manera, en este sentido podemos decir que hay un avance en la resolución 1325 muy grande, porque es la primera vez que el Consejo de Seguridad se va a pronunciar sobre este tema. Específicamente va a hablar de cómo los conflictos armados afectan a las mujeres de manera diferenciada y particular. Es mismo hablar de varones que hablar de mujeres, y digo varones y mujeres porque esta agenda es más bien binaria, ¿sí? Es una agenda que no va a hablar de género en cuanto a distintas identidades de género, diferentes sexualidades, sino que va a ser, en principio, vamos a después hablar de algunos avances más recientes, pero en principio va a ser binaria, ¿sí? Vamos a hablar de mujeres, y vamos a hablar de varones, y vamos a hablar de qué rol tendría cada uno en estos conflictos armados. Bien, una cuestión más para quizás agregar es esto de que es una agenda que se aplica tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, ¿sí? Entonces, no es que solamente los estados que son parte de esta agenda, bueno, en realidad que tienen que aplicar esta agenda todos los estados parte de las Naciones Unidas, eso es lo que llama el Consejo de Seguridad a hacer, pero no solamente los que están actualmente en conflictos armados tendrán obligaciones de implementar esta agenda, sino también habrá otras acciones que deben implementarse o que pueden implementarse en tiempos de paz. Bien, la agenda tiene principalmente 4 pilares que comparten las 10 resoluciones. Generalmente se habla de 3 pilares que son prevención, participación y protección. Yo le estoy agregando rehabilitación, reintegración y reconstrucción, porque las últimas resoluciones hicieron un especial foco en la figura del sobreviviente o la mujer víctima de violencia de género, la sobreviviente, y cómo debe ser el acceso a justicia con posterioridad al conflicto, y la rehabilitación y la reintegración de las mujeres. Entonces creo que se ha vuelto también un pilar de esta agenda, y entonces podemos hablar de que vamos a tener a las mujeres en la prevención del conflicto, es decir, en las medidas que pueden tomar los estados para mantener una paz duradera, su participación en la consolidación de la paz, las mujeres que van a estar sentadas en las mesas de negociación, que van a estar buscando distintas maneras de prevenir los conflictos. Después vamos a tener lo que es el pilar principal de la agenda, que es la protección de las mujeres, y en esto también quizá vamos a después criticarlo un poco, porque vamos a ver que gran parte de las resoluciones se dedican a proteger a la mujer, y a ponerla en un lugar de víctima, si se quiere. Y, bueno, obviamente lo que decía, por último, en la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción. Bien, estas 2 diapositivas las voy a pasar un poco rápido, porque yo lo que hice fue ponerles muy sucintamente de qué trata cada una de las resoluciones, o qué aporta nuevo, pero la verdad que son 10 resoluciones, y las invito a leerlas, pero para que más o menos tengan una idea, un parámetro. En la academia se las suele clasificar en 2 grupos. Esto no quiere decir que el Consejo de Seguridad haya dicho vamos a hacer 2 grupos de resoluciones, pero en la práctica se ha dado que por lo general responden como a 2 objetivos. Tenemos este primer grupo, que es el que tengo en esta diapositiva, que son más generales y que van a hablar de cómo la mujer puede participar de forma efectiva en la consolidación de la paz y en el restablecimiento de la paz, que son estas que estoy nombrando acá. Falta una, que es la 2467, que la voy a dejar para el final porque es la anteúltima del año pasado, que a mi criterio es la que más avanza sobre un montón de cuestiones que criticó el feminismo, entonces me pareció interesante dejarla aparte. Pero ahí van a ver que vamos a hablar vamos a agregar representación de mujeres en los organismos internacionales que se ocupan del mantenimiento de la paz, en las misiones de paz de las Naciones Unidas, de distintos tipos, en los procesos de paz, en las transiciones a la paz, en la prevención. También se le ha relacionado en la resolución 2122 con la cuestión del desarme, y en este sentido, porque hace 2 veces menciona el Tratado de Comercio de Armas. El Tratado de Comercio de Armas, de vuelta, no vamos a hablar de desarme en realidad, sino más bien vamos a hablar de regular el comercio de armas,
pero sí han hecho la salvedad, los estados, un pequeño apartado de decir, ojo cuando estamos comerciando armas, que las personas que accedan a estas armas no cometan después actos de violencia de género. Y agarrándose de esta mención, es que el Consejo de Seguridad también va a decir que la cuestión de género está ligada al desarme, aunque no sea técnicamente así, ¿no? Pero bueno, acá están entonces las distintas medidas que propone el Consejo en las resoluciones, y luego vamos a tener las resoluciones que están más relacionadas específicamente con la violencia sexual. ¿Por qué? Bueno, después vamos a intentar dar algunas explicaciones de por qué hay tantas resoluciones relacionadas con la violencia sexual, qué implica, qué ha buscado el Consejo con esto, o por qué hay un acuerdo más generalizado en torno a este tema y por ahí no otros. Pero lo importante es que, por supuesto, es una de las cuestiones que más sufren las mujeres durante los conflictos armados, y no solamente las mujeres, pero es verdad que las resoluciones se focalizan más que nada en este grupo, mujeres, de vuelta, porque es una cuestión más bien binaria, y entonces va a tomar distintas medidas, o va, digamos, a advertir que la violencia sexual en los conflictos armados no puede ser permitida bajo ningún concepto, que no puede ser utilizada como táctica de guerra, que no es una cuestión inevitable de los conflictos armados, sino que los estados deben prevenirla, deben repararla cuando sucede, y especialmente va a hablar en la resolución 1960 de algo que quizás es muy interesante, que es la cuestión de empezar a sancionar a las personas o a los grupos armados o a las tropas o a las misiones de paz que directamente cometen actos de violencia sexual. Entonces, se empieza a hablar de esta cuestión del naming and shaming, que es, en inglés, es como, bueno, nombrar y culpar. Entonces vamos a individualizar y a exponer a los grupos y a las personas que cometan este tipo de actos de violencia sexual. Bien. ¿Por qué es importante? ¿Es vinculante la agenda? Esta es una pregunta interesante, porque cada vez que hablamos de resoluciones de las Naciones Unidas, nos preguntamos sobre su obligatoriedad, nos preguntamos si realmente serán implementadas, y cómo, y si los estados están obligados a implementarlas. Y la respuesta general y primera sería no, no es vinculante, porque sigue siendo una agenda política, porque las resoluciones no están dictadas conforme al capítulo 7º de la Carta, pero me gustaría hacer algunas salvedades de por qué sí creo, y es, digamos, una opinión generalizada de la academia, que podemos hablar de que al menos ciertas obligaciones que se encuentran en la agenda sí son vinculantes. ¿Y por qué? En principio, por esto que digo en un comienzo, de que está anclada en regímenes legales que sí son vinculantes para los estados. Es decir, hay una constante mención a las obligaciones de derechos humanos que tienen los estados, a las obligaciones según el derecho internacional humanitario. Hay también muchas menciones al Estatuto de Roma y la posibilidad de que la Corte Penal Internacional juzgue actos de violencia sexual en los conflictos armados. Entonces, si bien la agenda puede no ser específicamente la resolución vinculante, las obligaciones que nombra y que trae a colación, en la mayoría de los casos lo son. Entonces, vamos a decir que si bien en su naturaleza jurídica, por decirlo de alguna manera, la resolución no es vinculante, no deja de ser obligatoria para los estados cumplirla. En este sentido hay alguna cuestión también que por ahí es como demasiado para esta charla, pero hay un tema con la fragmentación que puede ser interesante si a alguien le gustaría indagar en esta cuestión. Como saben, la fragmentación del derecho internacional es una cuestión importante, y en este caso en particular podríamos decir que es bastante desorganizada la manera en que el Consejo de Seguridad trae estas obligaciones. En ningún momento explica cómo se relacionan, cuándo juega el derecho internacional humanitario, cuándo pasa a jugar los derechos humanos. Simplemente hay menciones a, bueno, la no discriminación que se encuentra en los derechos humanos, la prohibición de violencia sexual que se encuentra en el VIH, el Estatuto de Roma y sus disposiciones, pero de manera totalmente dispersa y sin en ningún momento explicar cómo se van a relacionar estos regímenes legales para poder llevar a un efectivo cumplimiento de la agenda. Es interesante también que el Consejo de Seguridad nombre tanto a los derechos humanos como al derecho internacional humanitario, porque esto nos da una pauta de algo muy importante, que es la continuidad de la aplicación de la agenda
tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto. Y como el ciclo de violencia contra la mujer no es algo que está compacto o que está limitado a tiempos de conflicto, que es algo que también vamos a charlar un poquito. Después hay un papel muy interesante que tiene la CEDAW y el Comité CEDAW, ¿sí? La CEDAW es la Convención para eliminar todas formas de discriminación contra la mujer, y el comité es el que se encuentra a cargo de su cumplimiento, de su implementación o seguimiento. Hay una recomendación general específica sobre este tema, que es la 30, que es sobre la participación de las mujeres en situaciones de conflicto, y acá ya entra a jugar un comité que está hablando de obligaciones que sí son vinculantes para los estados que son parte de la CEDAW. Y esto es interesante también porque en esta recomendación el comité llama a que los estados, al presentar informes periódicos sobre cumplimiento de la CEDAW, de la convención, también incluyan cuáles son las acciones que han llevado adelante para implementar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Y, por supuesto, los linkea de manera directa. Y hay una cuestión de referencias cruzadas, porque en las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad se hace eco de mucho del vocabulario que puso la CEDAW en esta recomendación, que utiliza, y ahí es donde vemos especialmente algunos avances en las resoluciones del Consejo de Seguridad, en cuanto al vocabulario, en cuanto a cómo abordar la cuestión de la violencia de género, y que además nos permite hablar también de esta cuestión de que sea vinculante, porque está haciendo remisión a un órgano que aplica un tratado que sí es vinculante para la mayoría de los estados. Después también podríamos analizar la cuestión de la repetición y el desarrollo a lo largo de 20 años. ¿Podremos hablar de una costumbre internacional? Bueno, esto es interesante. Tendríamos que discutir si las resoluciones del Consejo de Seguridad pueden generar opinio iuris, ¿sí? Porque no es la Asamblea General que representa a todos los estados, pero sin embargo hay una cuestión de rotación de los miembros del Consejo durante 20 años que nos puede hacer llegar a la conclusión de que hay un consenso. A su vez, vamos a ver que los estados reaccionan a estas resoluciones, y por lo general la obligación número 1 que tienen es la de implementar un plan de acción para aplicarlas. Entonces el hecho de que lo hagan automáticamente también puede hablar de una cuestión de práctica de los estados a raíz de esta resolución. Entonces, si bien no se ha dicho textualmente esto, ni la CDI se ha expresado en este sentido, yo creo que también hay una cuestión que se puede analizar de si estamos o no ante una costumbre internacional. Por supuesto, estamos hablando de las menciones o de las cuestiones que surjan de la agenda que no son ya vinculantes a raíz de otros regímenes legales, ¿no? Bien. Y por último, hablar de esta cuestión del Consejo de Seguridad, que habla constantemente de la necesidad de monitorear, de generar indicadores, la posibilidad de sanciones. Todo esto da a entender o habla de una cuestión de obligatoriedad o de responsabilidad de los estados de cumplimentar y que serán controlados al momento de cumplir entonces esta agenda. Bien, voy a meter de lleno ahora, porque ya veo que el tiempo pasa volando, en lo que son algunas, vamos a llamarlas interrogantes, para no hablar de crítica, porque creo que simplemente son interrogantes que a mí me surgen y que también han surgido mucho en la academia, sobre cómo está redactado, cómo está abordada esta agenda, estas resoluciones. Lo primero que quiero hacer mención es esto de la representación de las mujeres en la prevención y la gestión del conflicto y del posconflicto. Hay una cuestión que en derecho internacional a veces se llama ritualismo, que se habla mucho de esto, más que nada en el ámbito de los derechos humanos, pero es esta cuestión de que los estados suelen incluir en las resoluciones y en los tratados algunas fórmulas casi sin pensarlas, o sin darle sustancias, como esta cuestión de aplicar todo sin discriminación basada en ninguna de las categorías prohibidas, garantizar la igualdad entre las mujeres y los varones. Entonces hay como una cuestión de obviedad en esto, entonces los estados siempre lo plasman en las resoluciones. Aumentar la participación de las mujeres en los contingentes armados de las misiones de paz, aumentar la participación de las mujeres en los distintos organismos internacionales que se ocupan de estos temas, también a nivel local, en las discusiones de paz, aumentar la participación de las mujeres, aumentar es como todo el tiempo la palabra que se utiliza.
Entonces acá a mí me gustaría hacer una mención a la cuestión de la igualdad formal, ¿sí? Y a la cuestión de lo que quizás se llama feminismo liberal, que fue uno de los primeros feminismos, y es esta idea de que vamos a lograr la igualdad cuando logremos paridad de números. Si nosotros vemos los contingentes y tenemos mitad varones y mitad mujeres, fantástico, hemos llegado a la conclusión de que hay igualdad de género y el problema está en gran parte solucionado. Lo cierto es que no es así. Primero y principal porque las mujeres no son un grupo idéntico entre sí, y cada mujer en cada parte del mundo, teniendo en cuenta un montón de otras características, además del hecho de ser mujer, tiene distintas experiencias y atraviesa los conflictos armados de manera distinta y tiene necesidades distintas. Entonces, acá entra a jugar la cuestión de la interseccionalidad. El hecho de ser mujer también va a interseccionar, a cruzarse con otros factores. La etnia, la condición social y económica, la raza, que en algunos sectores del mundo juega un papel mucho más fuerte que quizá el que nosotros estamos acostumbrados, discapacidad, educación, bueno, un montón de cuestiones que van a hacer llegar a la conclusión de que no todas las mujeres son iguales, de que probablemente si los lugares para participar efectivamente se abren a las mujeres, no todas las mujeres tendrán el mismo acceso a esos lugares, y que este es un problema que además viene desde antes de la necesidad, o viene desde antes de decidir que las mujeres deben participar. Es decir, si abrimos lugares y vacantes, pero antes no nos focalizamos en una educación igualitaria para varones y mujeres, en distintas cuestiones de violencia económica, de falta de acceso a recursos, de trabajos informales, etcétera, etcétera, de cuidado de familia, de tareas de cuidado, probablemente vamos a decir, bueno, abrimos estos lugares, pero las mujeres no se presentan, o no están, o no hay mujeres capacitadas. Bueno, pero no siempre tiene que ver con una cuestión de porque son mujeres, de hecho no lo tiene. Es básicamente porque hay otras cuestiones que interseccionan con esta situación de ser mujer, que también van a dificultar llegar a esos lugares. Y también vamos a tener un problema cuando las mujeres que llegan sean siempre las mismas. Puedan ser blancas, occidentales, que vengan a dar su panorama o su visión de los conflictos armados y lo que sufren las mujeres, y que no siempre tenga que ver con las experiencias reales que sufren las mujeres en los conflictos. Para esto es muy interesante la mención que hace la agenda constantemente, más que nada en las últimas resoluciones, a atender a las demandas y a las cuestiones que traen las ONGs locales. Y esto me parece que es una de las cuestiones más esenciales de la agenda, y es la posibilidad de darle voz a las mujeres que están en terreno, que están trabajando, que no necesariamente son de los contingentes de Naciones Unidas, pero que pueden acercar las experiencias locales. Y generalmente pasa que estas ONGs pasan más tiempo intentando crear conciencia de la existencia de esta agenda que pudiendo utilizarla realmente para poder avanzar sus propias agendas o las necesidades que ellas detectan, o estas ONGs detectan en el terreno. Después cabe preguntarnos en qué etapas van a participar las mujeres. ¿Van a estar desde el comienzo en las negociaciones de los conflictos? ¿Van a poder hablar de desarme, de armas nucleares? ¿Van a poder hablar de militarización? ¿O van a poder hablar de cómo vamos a cuidar o cómo vamos a reinsertar a los niños que eran combatientes luego de un proceso de paz? ¿O van a hablar de, digamos, de cuestiones femeninas? ¿De qué oficios se le pueden dar a las mujeres que han quedado sin trabajo? Hay que ver, de vuelta, en qué etapas vamos a incluir a las mujeres, ¿sí? Y las decisiones y las etapas en las que participan en las mujeres deben ser las sustantivas, las esenciales, deben ser realmente las cruciales para las resoluciones de los conflictos y para la prevención de los conflictos. Otra cuestión interesante al hablar de la representación es esto de preguntarnos si estamos pasando finalmente de víctimas a actoras, ¿sí? Porque por lo general, en las resoluciones, a las mujeres se las iguala con los niños, y entonces se habla de las necesidades de mujeres y niños y sus necesidades especiales dentro de los conflictos, y como grupo vulnerable, todo en el mismo grupo, digamos, todos somos igualmente vulnerables, tanto niños y mujeres, y esto lo demuestra también las 4 resoluciones íntegras de 10, en la que las mujeres son víctimas de violencia sexual.
Lo cierto es que es muy sencillo poner a la mujer en la cuestión de víctimas, observarla como víctima, que intentar incorporarla en los procesos y en la representación, y que esté representada en un montón de cuestiones más cruciales de gobierno y decisorias, que implican un montón de cambios estructurales, una cuestión de derribar ciertos estereotipos, que es un trabajo mucho más complejo para los estados. Entonces es mucho más sencillo empatizar con la cuestión de que las mujeres son víctimas, y pobres las mujeres que sufren violencia sexual en los conflictos armados, sin desmerecer esto, porque por supuesto que es gravísimo, pero digo, es más sencillo focalizarnos en esto. Y después, por último, quisiera hacer una mención a los tiempos de paz. ¿Qué vamos a hacer con las mujeres y la representación en los tiempos de paz? Bueno, se trata también de ir integrándolos en los parlamentos, en los poderes legislativos, en las áreas decisorias de los gobiernos, en los ministerios de defensa, en los ministerios de seguridad. Y sobre esto habrá que ver cómo cada estado ha desarrollado su plan de acción para ver a la hora de incluir la representación de las mujeres, dónde lo está visualizando. ¿Serán organismos puramente que se ocupen puramente de cuestiones de género, o realmente las vamos a incluir en las decisiones de seguridad o defensa de la nación, ¿sí? Del país? Entonces estas cuestiones también son interesantes de ir analizando en tiempos de paz. Acá les traje un video que vamos a ver si se puede pasar, si nos acompaña la tecnología. Cualquier cosa me paran y de última lo contamos, pero en principio es un minuto de video para hablar un poco de la violencia sexual. Quiero ver qué genera un poco esta campaña que se llama Stop Rape Now, o sea, bueno, paremos las violaciones, y que está auspiciada por Naciones Unidas y que quiero que la miremos un poquito. A ver. She could be your mother, your sister, your daughter. It is perhaps more dangerous to be a woman than a soldier in an armed conflict. Those responsible for sexual violence must be held accountable. Wars are being fought on the bodies of women and children. La violence sexuelle est la monstruosité de notre siècle. Go to stoprapenow.org to learn more and to take action. Bueno. Perdón, voy a pasar a la próxima diapositiva, si me deja esto. Ahí vamos. ¿Qué quiero mostrar con este video? La cuestión de la violencia sexual, y esto que mencionaba antes de qué tanto más sencillo es abordar esta cuestión o este problema, que otros que requieren un cambio estructural y cultural mucho más grande, y que quizá los estados todavía no estén dispuestos a hacer, o al menos no a comprometerse a nivel internacional a hacer. Todos estamos de acuerdo en que la violencia sexual es terrible, y en que las mujeres víctimas de violencia sexual atraviesan probablemente un calvario. No vamos a dudar ninguno de nosotros de esto, y entonces es algo en el que todos podemos poner el foco y avanzar sobre eso, y, digamos, mostrar esto, y condenar esto, y etc. Entonces, acá que tenemos un video donde un grupo de actores mediáticos y actores políticos, si se quiere, la mayoría de ellos blancos y completamente ajenos a las cuestiones quizás que viven las mujeres en los conflictos armados, cruzando los brazos para decir basta, basta con la violencia sexual, las mujeres son las víctimas de todo esto. Y acá traigo a colación una cuestión que es de lo que podríamos llamar un feminismo radical, o sex panic, que se ha llamado también, que esta cuestión que pone a las mujeres, este feminismo pone a las mujeres o su vulnerabilidad enteramente en el ámbito sexual. Las mujeres son vulnerables porque los varones son perpetradores de violencia sexual, y ellas siempre son víctimas de este tipo de violencias. Entonces, salvemos a las mujeres de esta cuestión y obtendremos igualdad de género. Esa es básicamente la ecuación. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos a las mujeres en este rol de víctimas y automáticamente a los varones en la cuestión de perpetradores, y nos focalizamos solamente en la violencia sexual como un factor en los conflictos? Tenemos varios problemas.
El primero y principal es que estaríamos haciendo un esencialismo muy grande si decimos las mujeres son siempre víctimas y los varones son siempre perpetradores. Lo cierto es que los varones a veces también pueden ser víctimas, y no solamente como lo nombra la resolución 2106, que habla de que los varones pueden ser víctimas por presenciar este tipo de actos sobre las mujeres de sus familias o por perpetrarlos, que ese está bien, es un punto, pero también podemos hablar de violencia sexual contra varones. Y las mujeres no siempre son víctimas, tenemos mujeres también que realizan acciones o que están en grupos armados, en tropas, y que también pueden perpetrar actos de violencia. Entonces, es muy esencialista determinar que las mujeres son siempre víctimas en los conflictos armados de violencia sexual, y los varones son siempre los perpetradores, y que tenemos que salvar a las mujeres de esta cuestión en particular. Porque el video no habla de ¿cómo hemos llegado a que las mujeres sufran violencia de género o violencia sexual en los conflictos? ¿Qué es lo que pasa antes? ¿Qué lugar tienen las mujeres en las sociedades que son sistemáticamente atacadas cuando hay un conflicto armado? De esto no nos encargamos de un paréntesis pequeño, que es el que sucede durante el tiempo de guerra, que no es menor, y no estoy minimizando la necesidad de atacar, de condenar, y también de que haya accountability por estos actos. No lo estoy desprestigiando ni un poco, pero lo que sí digo es que no va a acabar el problema con eliminar la violencia sexual en conflictos armados, porque la realidad es que las mujeres están insertas en un ciclo de violencia que no termina ni comienza con el conflicto armado. Entonces, la necesidad de que hablemos de cuáles son las causas de raíz de esta violencia, no está plasmada hasta por lo menos la última resolución que sacó el Consejo el año pasado, y a mí me parece que es esencial. ¿Cuáles son los estereotipos de las mujeres? ¿Por qué son atacadas las mujeres? ¿Qué representan en la sociedad? ¿Representan la vida? ¿Representan los hijos? ¿Representan la reproducción? Muchas veces representan el sostén de la familia. Entonces, quizás debamos rever cuáles son los accesos a cuestiones económicas que tienen las mujeres, cuáles son las violencias machistas que existen desde antes del conflicto y que se exacerban durante el conflicto. Pero no es que se les ocurre a los varones violar mujeres en el conflicto porque es todo, digamos, un viva la pepa, por decirlo de alguna manera. Es porque ya desde algún punto sienten que están en una situación de superioridad de las mujeres donde pueden hacerlo. Y esto no viene solamente del conflicto armado, sino que también nos lleva a repensar algunas estructuras discriminatorias que existen con anterioridad. ¿Sí? Por otro lado, hay una cuestión que a mí me parece súper interesante, que es que la constante mención por parte del Consejo de Seguridad a la necesidad de incluir más mujeres en, por ejemplo, las misiones de paz, en los contingentes de las misiones de paz, para así prevenir la violencia sexual. Lo cual, ¿qué nos quiere decir? Básicamente que a más mujeres va a haber menos violencia sexual, que las mujeres, además de su trabajo dentro del contingente, además de tener que cumplir su función, tienen una adicional, que es cuidar que sus compañeros varones no cometan actos de violencia sexual, que se encarguen de reportar estos actos, que con su presencia, ¿sí?, mujer, maternal, cuiden a sus compañeros de sus instintos de realizar este tipo de actos. A mí me parece que es de vuelta, es un esencialismo muy grande pensar que porque haya más mujeres habrá menos violencia sexual. Hay una cuestión también muy fuerte y muy arraigada de rangos militares, de estructuras institucionales, que no siempre van a permitir que las mujeres reporten más estas violencias por el hecho de ser mujer, ni que protejan a las mujeres y niños locales por el hecho de ser mujer de estas violencias. La cuestión es mucho más compleja que eso, y me parece que pretender que con más presencia de mujeres haya menos violencia sexual es también esencializar un poco la cuestión. Por último, esto que estábamos hablando en un principio, que era esta cuestión de ligarlo a la securitización. Muchas veces hay menciones como tomar todas las medidas necesarias a los fines de que no se cometan este tipo de actos. Lo único que nos faltaba entonces ahora es utilizar la violencia de género como otra cuestión para desplegar fuerzas armadas y para generar conflicto armado y para generar, violencia, porque la realidad es que embrionariamente las ONGs que llevaron esta agenda buscaban la paz. Entonces, esto también sería un poco contrario a lo que en principio habían sido los objetivos de esta resolución. Por último,
hablar un poco, muy brevemente, de estereotipos, ¿no? Acá estamos siempre poniendo a la mujer en un rol de pacificadora, en un rol de solucionadora de conflictos. Hay una constante mención a tenemos que valorar más bien cuál es el papel de las mujeres y su aporte a una paz duradera, y esto es real, pero también es cierto que no siempre las mujeres son pacificadoras, o no son violentas, o no son partes de grupos armados, o no tienen intereses también en el conflicto. De vuelta, esto de que las mujeres prevenimos la violencia sexual, o somos un detractor de la violencia sexual. ¿Es siempre así? Bueno, tendremos que ver el caso por caso, pero de vuelta, generalizar esto también habla de cierto estereotipo. Y por supuesto el hecho de poner a las mujeres en lugar de víctimas. Mujeres víctimas, varones perpetradores, de manera muy binaria, sin tener en cuenta, bueno, otras cuestiones que dividen los grupos de vulnerables e invulnerables, que no siempre son sexo, ¿no? No siempre es mujer-varón, sino con otras cuestiones que también pueden interseccionar, varones que son vistos o que se representan con cuestiones que usualmente se llaman femeninas y que también son atacados especialmente. Pero bueno, más allá de esto de esencializar a la mujer en lugar de víctima, también es bastante estereotipado, es un estereotipo fuerte de las resoluciones. Por último, hablar de la resolución 2467, que es de abril del año pasado, porque la última de octubre solamente hace mención el hecho de que este año va a ser el 20 aniversario, y aprovechar esto para, digamos, reiterar todas las obligaciones y todos los compromisos asumidos, generar actos y distintos debates en torno a la temática, pero la anterior, que es la 2467, que toma muchísimo lenguaje de la CEDAW, trae algunas cuestiones interesantes de esto que estuvimos viendo. Por ejemplo, habla de que la violencia sexual está inserta en un ciclo de violencia. Es la primera vez que el Consejo dice esto. Y habla de la necesidad de empoderar política y económicamente a las mujeres desde antes del conflicto y en el post-conflicto también. Y que esto probablemente va a ayudar a reducir la violencia sexual dentro de los conflictos armados. Y son acciones que no se hacen durante el conflicto armado, sino en todo momento. Entonces, acá tenemos que hablar ya de un ciclo de violencia aceptado por el Consejo de Seguridad, que es bastante. También hay un foco muy grande en el posconflicto, en el acceso a justicia, en la necesidad de eliminar estereotipos y discriminación dentro de los poderes judiciales, y a la hora de juzgar estas violaciones. Un especial foco en lo que es la sobreviviente de la violencia sexual, no tanto la víctima, sino la sobreviviente y sus derechos. Luego vamos a hablar de que el Consejo pide que se garanticen políticas que desafían los roles culturales o esta cuestión de la invulnerabilidad de los varones, de las masculinidades. Esto es súper interesante. El Consejo no lo había dicho antes, y va a hablar del rol que también se le atribuye a los varones, que necesariamente son los invulnerables. Entonces acá tenemos una pequeña aproximación a dejar de ser tan binarios, mujeres, víctimas, varones, perpetradores, y que por ahí puede haber grises, puede haber otras intersecciones. Y después también hace una mención a derechos sexuales y reproductivos, y esto es interesante también en las cuestiones del derecho a servicios médicos y a servicios psicológicos de las personas que han sido víctimas de violencia sexual y que están atravesando embarazos forzados. Entonces, y también hay una mención a las mujeres que deciden ser madres. Y esto es interesante en la cuestión del derecho al aborto, que es obviamente muy discutido y que no hay una cuestión de consenso internacional en el derecho al aborto, pero sí tenemos al Consejo de Seguridad hablando de mujeres que deciden ser madres, y por lo tanto podemos intuir, aunque no está específicamente dicho, que existen mujeres que deciden no serlo, y que esto sería válido, y que los estados deberían garantizar el acceso a servicios médicos en este sentido. Y por último habla de grupos especialmente vulnerables o que puedan ser especialmente atacados, sin hablar específicamente de mujeres por primera vez. Entonces acá yo abro el interrogante, que todavía es muy embrionario, y de hecho en varias resoluciones, en las discusiones anteriores a la resolución, hubo propuestas de incluir al grupo LGTBIQ, y eso finalmente no se incluyó, y esto nos dice algo muy fuerte. El hecho de que el Consejo de Seguridad esté empezando a hablar de grupos especialmente vulnerables y no solamente de mujeres, abre una pequeña puerta a que en un futuro podamos seguir desarrollando la cuestión de las distintas identidades de género o sexualidades. A nivel nacional,
los estados tienen que realizar un plan de acción. Todavía estamos en una etapa muy embrionaria en que lo importante es que los estados lo tengan, que exista el plan de acción. Recién son 77, algunos dicen 77, otras estadísticas dicen 82, así que vamos a aproximar que son 80 los estados que tienen planes de acción, pero obviamente faltan muchísimos, y en este caso Argentina sí tiene un plan de acción, que lo pueden encontrar, es de 2015, que habla más que nada de los contingentes que aporta Argentina para las misiones de paz, la cuestión del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y la inclusión de mujeres. No son muchas las acciones que los estados están tomando a raíz de los planes nacionales, porque de verdad es muy embrionaria la cuestión de que por lo menos tengan un plan de acción, y acá pongo algunos números sobre los compromisos que se asumieron para este año, para que se den una idea todavía de lo incipiente que es la implementación real de la agenda. Bueno, eso es todo, creo que me pasé bastante del tiempo estipulado, perdón, pero bueno, obviamente abrimos a preguntas o aportes que tengan. Voy a dejar de compartir pantallas. Ahí estamos. Gracias Jimena, la verdad que ha sido una presentación muy comprensiva de todos los aspectos que integra, digamos, esta resolución primera, ¿no es cierto?, y cómo ha ido evolucionando, y cómo reflexionar. Yo creo que este 20 aniversario debería servir también para reflexionar sobre estos puntos. Tenemos varias preguntas y varios pedidos de palabras. Recuerdo a las y los participantes que en caso de que no podamos abordar todas por una cuestión de tiempo, vamos a mandar las respuestas por mail, así que si nos quieren dejar sus mails también lo haremos por esa vía. Tengo un pedido de palabra. Gustavo, ¿estás ahí? Pero si querés, antes de darle la palabra, puedo iniciar con la primera pregunta que nos había llegado por el chat de Noelia Matalone. Dice: estas resoluciones del Consejo de Seguridad son instrumentos que podrían ser tomados en cuenta por la Corte Penal Internacional en los términos que establece el artículo 21.3 del Estatuto de Roma, que hace referencia a la aplicación, digamos, del derecho y su interpretación de acuerdo, digamos, a los derechos humanos, sin distinción de raza, religión, género. Sí, definitivamente, yo creo que sí, que la cuestión de las referencias cruzadas que quizás se generan con la CEDAW o con el Comité CEDAW, aún no son tales con la Corte Penal Internacional, pero sí, del lado de la Corte Penal Internacional, pero sí ha habido muchísimas menciones por parte del Consejo de Seguridad en las resoluciones de la necesidad de que la Corte Penal Internacional intervenga directamente en las cuestiones de violencia sexual. Sí tenemos la actual fiscal de la Corte Penal Internacional ha hecho mucho énfasis en esto. Podríamos hablar de que hay una cierta, digamos, agenda internacional impuesta. Pero más allá de esto, sí, yo creo que definitivamente, porque además esta agenda fue pensada como una agenda de derechos humanos, más allá que luego fue el Consejo de Seguridad el que tomó la iniciativa o donde se gestionó la cuestión de la agenda, no deja de ser una agenda de derechos humanos, y en ese sentido yo creo que perfectamente podría ser tomada, y más que nada porque también menciona obligaciones de derechos humanos muy puntuales, por la Corte Penal Internacional según el artículo 21, definitivamente. Gracias. Tenemos otra pregunta que está más ligada, digamos, al rol de las organizaciones de la sociedad civil y qué rol pueden, digamos, jugar. En ese sentido, dice, ¿cómo pueden contribuir las organizaciones no gubernamentales y otros actores que trabajan más en territorio con las mujeres en la labor del cumplimiento efectivo de esta agenda, y más allá del trabajo de visibilización per se, ¿no? Bien. Bueno, por lo general en los contingentes de misiones de paz, y esto fue señalado por el secretario general de las Naciones Unidas en un informe básicamente que habla de cómo venimos con la implementación de la agenda, que es de 2018, trae una cuestión interesante, que es la de que por lo general en los contingentes de paz tenemos una o dos personas digamos, de puntos focales de género, ¿sí? Y que por lo general estas dos personas, o una persona a veces, una mujer por lo general, no está en un rango alto dentro de la misión de paz, sino que está en un rango bastante inferior, o sea, no están en posiciones de seniority o senior positions, entonces que recae sobre ella un millón de tareas y un montón de cuestiones, desde controlar digamos, el mandato de la misión tenga cuestiones de género incorporadas, cómo se desplieguen, y una muy grande es la cuestión de relacionarse con la sociedad civil. Entonces, dado que es una tarea inmensa para una sola persona, yo creo que el rol de la sociedad civil
es esencial en la necesidad de traerle a este punto focal de género o a la misión cuáles son las inquietudes o las necesidades reales de las mujeres en terreno. Porque por lo general las personas que componen estas misiones de paz son extranjeras o no conocen cuál es la cultura o cuál es la realidad cultural, económica, social, religiosa de la zona en la que son desplegadas. Entonces el rol de las ONGs se ve, digamos, de manera esencial para mí, para poder ayudar a realmente desarrollar políticas y programas que sirvan, que sean efectivas, que vayan directamente a los puntos o a las cuestiones que son problemáticas o conflictivas en esa sociedad y en ese momento, y no cuestiones simplemente genéricas. Por ejemplo, lo que sucedía en, si no me equivoco, en Angola o Sudán del Sur, en algún momento hubo ciertas ideas de hacer una cuestión post-conflicto o una transición post-conflicto en que las mujeres ingresaran a aprender oficios que después nada tenían que ver con la cuestión de lo que ellas podían desarrollar y que no podían subsistir luego con esos oficios de tejidos y de cuestiones de mayores manualidades, y entonces efectivamente no tuvo éxito y eran muy pocas las mujeres que se ofrecían a integrarse en estas transiciones, y eso es básicamente porque no hay un conocimiento real y local de la cuestión de género, o de cómo las mujeres atraviesan su día a día en esa sociedad en particular. Por ejemplo, cuando se hizo el proceso de paz en Colombia, a diferencia de eso, que las mujeres de la FARC estuvieron muchísimo más involucradas, que digamos es un proceso bastante modelo en la cuestión de género, porque hubo incluso en las primeras charlas una comisión de género, donde mujeres de la FARC y mujeres de las fuerzas, digamos, del gobierno, del grupo político del momento, se reunían específicamente. Y ahora hay capacitaciones para las mujeres que formaban parte de la FARC que van a otras cuestiones, desde Microsoft Office y un montón de maneras de manejar computadoras, hasta la cuestión de extraer minas en lugares de campos minados, que esto les genera un empleo a bastante largo plazo, porque todavía hay mucho trabajo que hacer respecto a eso. Y eso habla también de la actividad o de la cuestión de las ONGs en terreno y de la participación de las mismas mujeres del grupo armado, que también es algo que llama la resolución a la efectiva participación, justamente cuando hablamos de cómo vamos a transicionar a la paz de las mujeres. Entonces me parece que sí, que es esencial. Gracias, nos están, llegando muchas preguntas. Voy a ir con otra que también es más de términos prácticos, que hace Milagros Valenzuela, sobre algunos ejemplos, si pudieras comentarnos, algunos ejemplos en los que se haya citado estas resoluciones del Consejo de Seguridad para implementar una política pública específica, ya sea en términos de protección o reparación. Bien. Por ejemplo, para irnos muy bien, digamos, más directamente al ámbito local y hablar un poquito quizás de Argentina, que puede ser interesante porque, somos un Estado, por suerte, en tiempo de paz, y entonces que uno en principio dice cómo vamos a aplicar estas resoluciones aquí. Nosotros tenemos un plan de acción, por ejemplo, que data de 2015, y que una de las acciones que ha hecho el gobierno, diría de las pocas, para ser honesta, que ha hecho el Estado en relación con esta agenda, y basada específicamente en esta agenda, es la creación de una red federal de mediadoras en cuestiones de género, que básicamente hoy creo que se integra aproximadamente por 50-52 mujeres, que la idea es que sean personas que tengan experiencia en género y en resolver cuestiones de género, y que se capaciten para mediar en los barrios, que capaciten a las referentes barriales en las distintas partes del país, para que podamos tener una presencia específica de mujeres en la resolución de conflictos, o por lo menos en la prevención del conflicto, antes de que se generen conflictos en los barrios, de manera muy local y cotidiana. Entonces, esta red de mujeres, de esta red federal de mujeres mediadoras, busca justamente eso, reforzar la presencia y la participación de mujeres en las mediaciones pre-conflicto, acá en Argentina, donde no somos un país en conflicto armado, pero que sin embargo es igualmente necesaria la participación de mujeres y reconocer el rol que pueden tener las mujeres en la prevención de conflictos, ya sea barriales, zonales, etc.
Gracias, Jimena. Creo que ahí, digamos, hay un tema siempre en el tema de la implementación, ¿no? Digamos, hay una creencia para aquellos estados que no están en conflicto, que no existe responsabilidad alguna, cuando en realidad, como bien mencionás, hay mucho trabajo por hacer en términos de prevención, y ahí es donde los estados deberían focalizarse. Tengo varias preguntas, nos estamos quedando sin mucho tiempo, con lo cual voy a elegir dos azarosamente, y te voy a pedir que seas lo más breve que puedas. Hay una que hace referencia, digamos, a por qué considerás vos o cuáles considerás que son las razones por las cuales la resolución del 2019 no se incluyeron el tema del colectivo LGTBIQ. Bueno, vamos a hablar un poquito desde cuáles son mis suposiciones, ¿no? Voy a hablar desde mi opinión. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo en una cuestión bastante básica, y es el hecho de, si dentro de este país tenemos problemas para hablar de identidad de género, violencia sexual, sexualidades, etcétera, se imaginarán lo difícil que es llegar a un consenso de estas características a nivel mundial o internacional. En algún momento también hice una investigación el año pasado sobre si existía o no una definición de género en el derecho internacional, y llegué a la conclusión de que no existía una definición generalizada de género, pero por ejemplo en el Estatuto de Roma se habla de género como mujer y varón, y esto se especifica directamente. Y cuando uno también va a las discusiones para la adopción del Estatuto de Roma, vemos que hay una incidencia clara, para empezar, de la Santa Sede, del Vaticano, a la hora de excluir ciertas menciones a lo que podemos llamar ideología de género o géneros, y muchos estados que avalaron esta cuestión, muchos estados árabes, pero en general muchísimos estados que no están de acuerdo aún en poder unificar una definición de género y en incluirla en un compromiso internacional. Entonces, creo que le pediríamos demasiado si a esta altura ya pretendiéramos que el Consejo de Seguridad hable de la población LGTBI en una agenda que embrionariamente es de mujeres, ¿sí? Entonces que identifique otras cuestiones como masculinidades, feminidades, y que pueda hablar de grupos vulnerables porque son asociadas a características femeninas. Entonces, creo que es algo en lo que las organizaciones siguen trabajando, y de hecho el año pasado se hizo un trabajo muy fuerte para que en la nueva Convención de Crímenes de Lesa Humanidad se incluyera género no como una concepción de mujer-varón. Esta es una cuestión que está en la agenda de las organizaciones, digamos, las ONGs que trabajan cuestiones de género a nivel internacional, y que es por lo que se está purgando, pero todavía estamos en una etapa quizás un poco anterior, y creo que es lo lógico y lo esperable, y solamente queda seguir haciendo esta cuestión de resistencia desde la academia y desde las ONGs para que cada vez se avance más en ese sentido. Gracias, Jimena. Creo que tenemos tiempo para una más, si la respuesta es breve. ¿De qué manera se pueden integrar, nos pregunta Arancha Peralta, de qué manera se pueden integrar estas resoluciones en general para promover la prevención de la violencia de género en conflictos armados no internacionales y con grupos armados no estatales? Bueno, excelente. La realidad es que todas las resoluciones del Consejo de que integran la agenda en ningún momento hacen una distinción, si bien por supuesto los obligados son los estados, y esto está claro, no hacen distinción en cuanto a las obligaciones de prevención o de evitar la violencia sexual o la violencia contra la mujer entre grupos armados no estatales y tropas, digamos, de los gobiernos, de los estados o contingentes de paz. Todos por igual se ven invitados o se ven concomitados a evitar la violencia sexual y prevenirla. Entonces, de vuelta, el ejemplo de la FARC, creo que no necesariamente estamos hablando de los estados cuando hablamos de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, y que definitivamente pueden ser los propios grupos armados, que muchas veces incluso tienen mejor conocimiento de las cuestiones locales y de la situación de las mujeres en las cuestiones locales, para poder implementar esta agenda. O sea, el papel de los grupos armados me parece importantísimo. Además, la cuestión del rol que tienen las mujeres muchas veces en los contingentes o en los grupos armados no estatales, los roles que pueden tener, y bueno, en general creo que tanto los estados, las tropas nacionales como los grupos armados tienen un papel esencial, y que son cuestiones que atraviesan a todas las personas y a todos los que participan en un conflicto armado sin importar el estatus legal o jurídico que tengan.
Podría seguir mucho más, pero no quiero excederme excesivamente. Ya estamos Claro, era una pregunta no fácil tampoco para responder en un minuto, y mucho para debatir y para conversar. Hay muchas otras preguntas. Lo que les vamos a pedir es que aquellas que hayan quedado sin contestar nos las envíen a la dirección del observatorio, a fin que se las hagamos llegar a Jimena y para que se las puedan contestar. La verdad que muchas gracias, digamos, por esta primera charla. Ha sido un placer realmente escucharte y este análisis y estas reflexiones, digamos, tan integrales que me parece que son sumamente necesarias, digamos, en este momento y como decíamos al inicio, ¿no? Digamos, en el 20 aniversario de esta resolución, más que nunca hay que reflexionar y tratar de avanzar también con estos temas. Así que les agradecemos a todas, todos y todes la participación, a Jimena muy especialmente, a Emiliano, a Marcos, a Ricardo, que estaban haciendo el backup también de la moderación. Así que muchísimas gracias a todos y todas. La grabación va a estar subida en las redes del observatorio en breve, y nuevamente muchas gracias, y por favor no dejen de seguirnos en las redes y seguir comunicándose con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Vale. Nos vemos en la próxima charla online. Sí, esta es la primera de varias, así que los esperamos y las esperamos. Muy bien. Hasta luego.